Nos acompaña Carlos Vasallo, presidente de nuestra cadena de radio y televisión. Siempre un gusto tenerle aquí, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches, hace un día largo. Tenemos aquí a Marcel Felipe, como dije en la radio, ¿no? Es el hacedor de este milagro. Muchísimas gracias, felicidades por estar acá. Gracias, Juan Manuel. A ver, como un poco de lo que pasó hoy, si me permite, Carlos. No, en el museo me parece que fue un evento con una gran presencia de los medios de comunicación, de las personalidades importantes del exilio. Bueno, yo creo que el que tiene que hacer la reseña es Marcel, ¿Sí? ¿no? Yo lo que debo hacer solamente es algo que dije en el speech que se echó allí arriba y que lo repito ahora, ¿no? Es decir, yo siempre he pensado que el museo es una extensión de América TV y es la casa permanente donde deben de permanecer las leyendas del exilio y finalmente deben de permanecer todas las grandes cosas que hayamos hecho en este canal para preservar la memoria histórica del exilio. Por lo tanto, para mí hoy es un día extraordinariamente importante porque se cubre una etapa que nos ha tomado 9 años. Diciembre del 2015 llegamos aquí y han pasado 9 años y entre las muchas vicisitudes que ha habido que enfrentar por el camino está la del museo. Y qué mejor sitio para que reposen las imágenes del exilio, descansen y puedan ser vistas por todo el mundo que el Museo Cubano de la Diáspora. Así que hoy es un día de gran alegría, estamos todos cansados, desde luego Marcel debe de estar agotado por el esfuerzo tan tremendo que ha hecho. Yo estoy agotado en lo que a mí corresponde, pero sumamente satisfecho de que finalmente haya un museo que pueda contar la historia verdadera de los héroes que se jugaron la vida por la libertad y también de los que en el exilio consiguieron hacer de Miami lo que es hoy día y a través de eso poder tener las familias que tienen y los hijos del exilio que existen como Marcel, como Marco Rubio, como Carlos Díaz Rosillo y como todos ellos que parte ya fueron nacidos en el exilio pero conservan las tradiciones. Lo que es la reseña y lo demás, yo creo que tú y Marcel sois más indicados que yo. Sí, no, yo... a ver, primero la reseña de lo que sucedió hoy, ¿no? Yo creo que el respaldo es importante. Sí, bueno, hoy fue la inauguración oficial, la ceremonia, donde se corta la cinta que da paso formalmente a la apertura del museo. Hoy en eso ocurrieron un par de cosas. Uno, por supuesto, es el hecho de que ya a partir de mañana el museo está abierto al público y, repito, gratuitamente hasta fin de año, todos los días de la semana, de 12 del día a 6 de la tarde. Invitamos a que vayan. Entonces, sí, una cosa es esa parte, digamos, concreta, mecánica. La otra parte que sucedió es una especie de renacimiento y recompromiso con el exilio cubano, porque reunimos ahí a todos los presos políticos que siguen activos en esa lucha. Recogimos, todos los diferentes líderes del exilio, Silvia Ariondo, Orlando Gutiérrez no pudo estar, tuvo un fallecimiento en su familia, precisamente la mujer que lo inspiró a él, su tía que lo inspiró a él a estar en la lucha, y solamente por eso no estuvo, que es el único que faltó. Y para mí, una de las cosas más emocionantes es que estuvo Irma Mascanosa con toda la familia de Jorge Mascanosa, que de cierta forma es una vindicación. Y Pepe Hernández. Estuvo Pepe Hernández junto con Diego Suárez, persona que estuvo en la fundación, en el consejo, pero que Irma Mascanosa estuviera ahí a nuestro lado y que aceptara cortar esa cinta, para mí es muy emotivo, porque una gran parte, la razón que yo entré en todo este tipo de actividades, porque siendo un muchacho de 12 años, recién llegado a los Estados Unidos, refugiado, fui a un evento con mi padre donde estaba Jorge Mascanosa, con el presidente Ronald Reagan, y ver... Miami-Dade County, me acuerdo. En el Dade County Auditorium, y ver
siendo un muchacho refugiado, que habíamos ido con las puertas cerradas en otros países, y llegar a este país y ver que los cubanos tenían el oído del presidente del país más poderoso del mundo, fue una cosa que inspiró. Y espero que parte de lo que estábamos transmitiendo es que ese legado, esos esfuerzos y sacrificios que comenzaron con los primeros héroes de la brigada, siguieron con la época de Jorge Mascanosa, continúa, está vivo. Y mientras existe una dictadura, va a seguir vivo. Y luego, el hecho de que teníamos el respaldo del senador Rick Scott, teníamos el respaldo de la vicegobernadora que tenía precisamente la boda de su hija. Y sin embargo hizo el esfuerzo para poder estar ahí hoy. Estaba el senador Bob Menéndez, el alcalde Joe Carollo, que tanto nos ha apoyado, la senadora Ileana García. El alcalde Bobo. El alcalde Bobo estuvo ahí. De Jayalía. Estuvo la senadora Ana María Rodríguez, que ha ayudado a que los colegios... También, ¿no? Ileana García, que lo mencioné hace un momento, pero que también estaba Ana María Rodríguez, que ha traído los colegios allá. Verdaderamente es un momento para toda la comunidad y es lo que quiero. Quiero que todo el mundo se sienta que este museo es una extensión de ellos. Lo que hemos hecho acá es tratar de cubrir toda la historia del exilio cubano, y no solamente las tragedias, nuestros logros. Todo el mundo, todo exiliado cubano está representado en ese museo en alguna manera, su historia está representada de alguna manera, y si no lo está, le pedimos que vaya y que nos los diga, porque tiene que estar. Este museo es de todos los cubanos, y para eso lo hicimos, para todo nuestro exilio. Vamos a ver lo que dijo la vicegobernadora. Adelante. Estoy muy honrada de estar aquí. Le quiero dar las gracias a Marcel, a la Junta del Museo, a los oficiales electos que están aquí, unidos con los héroes que sabemos quiénes son, los que han luchado, los que han demostrado valentía, coraje en la búsqueda de libertad, no solo en sus países, pero lo han traído aquí, insistiendo que tenemos que estar unidos, asegurando que la democracia, las libertades siguen. Como hija de padres cubanos lo entiendo muy bien. Lo he escuchado en las voces de mis padres, lo he escuchado en las voces de tantas personas que me han apoyado durante toda mi carrera política. Y les doy las gracias por seguir siendo esa inspiración, lo cual lo va a hacer aquí, esta exhibición, este museo, una inspiración. No solo el legado que mis padres me dejaron a mí, pero el legado que yo le quiero dejar a mis hijos y a todos los muchachitos que están aquí. Veo a un joven aquí presente. Yo creo que es importante que la juventud sepa la importancia de seguir en la búsqueda de la libertad, porque es una batalla perpetua, nunca podemos dejar de vencer, y por eso les doy las gracias de estar aquí, de poder compartir unas pequeñas palabras y de seguir apoyando no solo este museo, lo que significa, pero nuestra comunidad. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Qué importante, ¿no? Porque si el gobernador Ron DeSantis acepta irse a una cartera ofrecida, ella sería la gobernadora del estado de la Florida. No es cosa menor, ¿eh? No, desde luego no lo es. Y tal parece que eso va a suceder, ¿verdad, Marcelo? Sí, todo parece indicar. Yo creo que para Ron DeSantis es la mejor alternativa que tiene. Un gobernador en sus últimos 2 años de gobernación va perdiendo poder porque todo el mundo sabe que no tiene para prometer mucho hacia el futuro, cómo funciona la política. En cambio, estando sobre todo en un ministerio como es el Departamento de Defensa, que proyecta fuerza y que vuelve a ser parte del entorno del presidente Trump, que en este momento sigue siendo el líder del partido, creo que es una buena movida que lo pone en contienda para la candidatura presidencial en el 2028. Y para nosotros es muy bueno porque además de tener más floridianos ahí, tenemos un gran aliado en Ron DeSantis que va a estar frente a un Pentágono, que son, junto con Marco Rubio, el secretario de Estado, los dos que nos conciernen a nosotros para el tema de Cuba. Pero además vamos a ganar a la vicegobernadora como gobernadora. Una cosa que ella dijo que personalmente me conmovió mucho porque verdaderamente yo hago esto y a veces uno no se da cuenta del impacto que está teniendo. Pero ella dijo, yo me iba hoy para la boda de mi hija y lo he hecho solamente porque tú me lo has pedido, lo dijo así públicamente, porque tú me lo has pedido. Y eso no quiere decir que sea por mi linda cara, sino porque me he ganado la credibilidad de que ella sabe que si se lo estoy pidiendo es porque es importante para la comunidad. Y hemos logrado tener esa empatía. Así que ella como gobernadora vamos a tener aún más influencia a los cubanos, mucho mejor. Así que creo que sí. Qué bien. Cuando regresemos, pues el
senador Rick Scott estaba allí también y tendremos sus palabras. Volvemos. En este programa especial, yo creo que es un día grande para el exilio cubano. En la segunda hora vamos a tener un recorrido sala por sala de esta exposición para que usted tenga una idea de la dimensión y también de la calidad estética de esta exposición. Pero ahora me gustaría empezar con las declaraciones del senador Rick Scott, que hace un esfuerzo tremendo por hablar en español y yo creo que se le entiende perfectamente, va mejorándolo día a día. Adelante. Gracias, Marcel, por todo lo que haces por la libertad de Cuba y de toda América Latina. Mi esposa y yo estamos felices de apoyar al American Museum of Cuban Diaspora. Hace poco donamos una parte de nuestro salario del senador al museo. Es un honor estar aquí para la inauguración. Este gran museo rinde homenaje a quienes han luchado por la democracia y la libertad de Cuba, a las víctimas del comunismo en la América Latina y a las grandes contribuciones del pueblo cubano a los Estados Unidos, especialmente en Miami. Qué bien. Le quiero dar gracias al camarógrafo Tony de la Torre porque en medio de esa bulla ha logrado un audio claro y limpio, ¿no? Es importante también el trabajo técnico. El apoyo de Rick Scott para el exilio, ¿qué significa? Bueno, es el apoyo de Rick Scott, no es solamente el apoyo de Rick Scott, es la persona, el líder que tenemos en Rick Scott, porque Rick Scott, poca gente sabe, no recuerda, Rick Scott es una persona que se hizo multimillonario de la nada. Él no nació rico y llegó a tener una fortuna de cientos de millones de dólares. Y luego de llegar a ese punto en su vida, no decidió retirarse y disfrutarlo, sino meterse en la vida pública. Y dentro de eso, ha escogido aprender español, preocuparse, pero se le ve el por qué fue tan exitoso en los negocios. Tiene un equipo formidable, Mari Carmen Dávila, Rosa Pérez, Christine, que fue una de las asistentes de Eliana Ross Lettering. Todo es coordinado, todo con él es coordinado, devuelve las llamadas, o sea, muchos líderes electos entendiblemente no pueden devolverte la llamada ni inmediatamente ni ellos mismos, tienen un equipo para eso. Rick Scott siempre devuelve las llamadas, es una persona extremadamente coherente y no sé cómo lo hace para tener todas esas cosas, como aspiró hace poco, casi llega y creo que eventualmente va a llegar a ser el líder del Senado, como el presidente del Senado. De todos los Estados Unidos, lidiando con todo el mundo y aún siempre tiene tiempo para acá, para la casa. Y con nosotros y con la oposición venezolana verdaderamente nos ha apadrinado de una manera increíble y creo que cuando vayamos a hacer esa otra parte del museo de los no cubanos que hay que condecorar y darle ciudadanía, estarán gente como Horacio Aguirre, del Diario de las Américas, que fue una gran persona, Carlos Vasallo, y Rick Scott va a tener que ser uno de ellos también. Carlos, te vi ahí trabajar directamente mirando las luces, los monitores, los detalles, ¿no? La presentación. Es muy curioso, ¿no? Bueno, yo padezco de una deficiencia mental proveniente del teatro, ¿no? Empecé en el teatro y yo mismo era escenógrafo y estudié en Inglaterra iluminación y tengo una deformación. Entonces yo le dije a Marcel, mira, déjame que de esto de la parte de las luces me encargue yo. Y por supuesto, cuando digo yo, digo con Angelito. Ángel Blanqués. Ángel, que está con nosotros aquí en el canal, que ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario y tiene una ventaja. Yo nada más le sugiero, le digo, y él me interpreta maravillosamente bien. Solo me dice una frase: no te preocupes, no te preocupes. Pero yo sí me preocupo. Entonces, hasta el último momento, ayer, el hombre de madrugada estaba en la sala del Escambray, porque yo la vi muy blanca y antes de que apareciera Marcel, que no le gustan tanto los colorines como a mí, yo dije, antes que aparezca Marcel se la voy a poner de verde, que es como tiene que estar la selva y no blanca. Pero lo importante no es la colaboración, que por supuesto Marcel y yo nos entendemos sin necesidad de hacer nada. Yo entro por el museo como Pepe por mi casa y él entra por el museo como Pepe por la mía. Quiero decir, la realidad es que el museo está hecho por muy pocos que hacemos mucho. Y especialmente Marcel, que hace mucho más que todos juntos. Y al final es obra de una persona, porque
la escultura la tiene que hacer uno, la pintura la tiene que hacer uno, y si es un mural hay que ayudarle. Pero la realidad es que el museo tiene una historia narrativa, histórica, de lo que es desde los inicios después, vamos a decir, no voy a hablar yo aquí de la guerra española, eso sería feísimo por mi parte, ¿verdad? No, para nada, eso me lo evito. Yo soy un estudioso de la guerra civil española y a veces mis amigos... No, pero yo no hablo de la civil, hablo de la guerra contra nosotros. Tú dices la guerra hispano-cubana. Hispano-cubana, esa no me la voy a adjudicar porque esa yo considero que era... Lo que pasa es que al final era una guerra entre españoles, porque los cubanos de esa época eran españoles. Había solamente una guerra que era no pagar tributos. Todas las guerras que llevaron a las independencias en América Latina consistían en una sola cosa, que era no pagar más tributos al rey. Eran ser virreyes de su propio reino. Era la guerra de los reinos, la guerra de la serie, de la superserie. Mejor dejamos esa discusión para otro día. De los Anillos. Pero, había otras cosas ahí. Bueno, sí, por supuesto que había más cosas ahí, pero el origen siempre arranca por no pagar más dinarios a la corona real. Pero bueno, una vez dicho eso, la realidad es que somos muy poquitos, hemos sido muy poquitos. Marcel ha tenido un equipo de 6 mosqueteros, 7 mosqueteros que se han fajado ahí como unos bravos. Ayer todavía parecía imposible que se pudiera abrir. Y somos unos pocos que hemos hecho mucho, y Marcel es más que unos pocos que ha hecho muchísimo. Ahora, una cosa, Marcel, yo siempre creo que los renovadores son personas que no tienen miedo de ir a la contraria. Yo recuerdo las primeras discusiones sobre el museo, porque aquí había una leyenda de que un museo no podía ser político, que un museo tenía que ser arte puro, cosa que yo soy un amante de las artes plásticas, etcétera, y que eso no iba a tener respaldo, la idea de un museo político, que ya había demasiada política, y tú te empeñaste en decir eso no es verdad. Parece fácil, pero eso no es una pelea sencillita. Cuando lo tienes claro es fácil. Esto es algo que se cae de la mata. Yo creo que no soy el primer cubano en que lo ha pensado. Esto es algo que muchas personas lo han pensado y lo han querido hacer, pero se dieron las condiciones para hacerla y el tema está en hacerlo. Originalmente yo no tenía la idea de hacer este museo en esa ubicación. Yo quería comprar una manzana en la calle 8, construir unos cuantos restaurantes abajo y que eso apoyara a un museo en el segundo piso. Porque nunca he pensado en términos de fondos públicos, siempre pienso como empresario en la parte empresarial. Pero resultó que existía el museo ya, el edificio, pero estaba sin operación y sin fondos. Y Andrés Reinaldo me puso ahí en contacto, luego vino Diego Suárez, que fue uno de los fundadores originales de este museo. Porque, a ver, este museo, vamos a arrancar, este museo desde el comienzo se funda en el año 76 por Ofelia Tavares y Miñón Medrano, como un museo de artes sin edificio, un museo itinerante. Diego Suárez es uno de los principales financistas en aquel momento. Tenemos que dejar que acabes la historia al corte, porque me están riñendo por el aparatito. Bueno, pues vamos al corte y cuando regresemos damos la historia. Muy bien, continuamos hablando de este día grande hoy con la inauguración del Museo de la Diáspora, que se llama, fíjate, ¿cómo es? Museo Americano de la Diáspora Cubana. O sea, no es Museo Cubano, es Museo Americano de la Diáspora sí, eso es cubana. Un nombre que heredamos, es decir, cuando el museo este se funda originalmente se llama Cuban Museum, en inglés, el Museo Cubano, que como digo, un museo de arte por Ofelia Tavares, Miñón Medrano. Ese museo en los años 90 estuvo involucrado Ramón Cernuda, que quería traer arte de Cuba y hubo una controversia, se dividió. Ofelia finalmente Tavares... Recuerdo la división, que había de repente 2 museos. Sí, entonces Ofelia Tavares siguió con la organización, porque era una organización, no existía. En el 2004 se hizo unos bonos públicos y contar de que los cubanos lo apoyaran, ofrecieron darle $10 millones para que se construyera el Museo Cubano de Arte, que era el Museo Cubano de Arte y Cultura, se llamaba en algún momento. Y Ofelia hizo parte de esa campaña, consiguió el dinero para que se hiciera ese museo. Diego Suárez fue una parte muy importante de eso, incluso de buscar el terreno y el diseño que ven ahí.
fue por el arquitecto Raúl Rodríguez. Es precioso el edificio. Basado precisamente en la casa de Diego Suárez que tenía en esa época en Cocoplón. Esa es toda la historia, porque todo esto sigue siendo una cosa interrelacionada. Pero Ofelia murió, su asistente, Eliana Fuentes, quedó al mando del museo. Cuando los museos terminan una época de construcción, siempre el board son arquitectos, ingenieros, y tuvieron un poquito de problemas para salir adelante y poder tener los recursos necesarios. Cuando estás dentro del mundo del arte, todo el mundo quiere decir que el arte no tiene límites, y ellos querían que el arte se limitara a los exiliados, no a los artistas que rinden plebiscito al régimen. Y eso les causó muchos problemas. Cuando yo entré, que como te dije, yo lo que quería hacer un museo de historia, y se los dije, y le expliqué, esto es muy sencillo. En el mundo del arte estás solo, pero si tú haces un museo, que es el museo que verdaderamente el exilio quiere y necesita, donde esté representado el plomero de Jayalía, el banquero de Brickell, y todo cubano, entonces va a tener un apoyo tan abrumador que no va a haber nadie que se meta con este museo. Y así fue cuando me comentaron que tenían el edificio, pero no los fondos. Salí por televisión por esta emisora, que ha sido la gran herramienta para reconquistar tantas instituciones del exilio, y dijimos, señores, el voto de los comisionados es próximo. Aquí está el nombre y el teléfono de los comisionados. Y el pueblo llamó, y los comisionados del condado votaron para darle los fondos operativos para el museo. No una gran cantidad, pero algo con que empezar. Y ahí arrancamos y empezamos a renegociar deudas y empezamos a rehacerlo todo. Trajimos a Carmen Valdivia con los Pedro Pan para que hicieran una exhibición temporal de Pedro Pan, porque no teníamos dinero. Y mientras hicimos todo eso, entonces fuimos organizando las finanzas, planificando esta exhibición, porque todo eso era temporal. Y ahora llegamos a este día en el cual el museo está económicamente saludable, con una exhibición permanente, con una sala para hacer exhibiciones itinerantes, que tenemos la representación de Lech Walesa, que quiere hacer acá su exhibición, María Corina Machado también, exhibiciones de arte para los artistas cubanos. Ahora sí podemos hacer todo el arte que queremos, porque tenemos los fondos para hacerlo. Y teatro. Esta exhibición permanente, y está la segunda planta, donde los artistas pueden tener exhibiciones de todo tipo, temporales, más el teatro. O sea, que es un museo. No, pero además en el teatro hay que aclarar que se estará, cuando todo esté organizado, se estarán haciendo pases continuados de leyendas del exilio. Es decir, hay que tratar de aprovechar el salón para hacer proyecciones, no solamente en la planta baja, sino... Y lógicamente, Marcel tiene una cualidad que yo no tengo, ¿no? Marcel es una persona que está decidido a que todo se haga por sí mismo, y a base de trabajo, esfuerzo, dedicación y todas las demás cosas. Pero yo, mirando a la cámara, les tengo que decir a todos los cubanos que nos ven, adinerados, potentes, y tantos que me saludan y me han saludado hoy, me saludan todos los días y me dicen qué maravilla, que las cosas no se hacen solas. Yo creo que este museo se puede ampliar, se puede mejorar, se puede hacer muchísimo más importante, y muchos de ustedes, y se lo digo mirándoles a la cara, y muchos de ustedes tienen la obligación de colaborar para que la cultura cubana, la herencia cubana, no desaparezca, y no hay derecho a que nos puedan dejar solos a Marcel y a mí con las ayudas del gobierno, que serán suficientes para que el museo sea el gran museo del sur de la Florida para los cubanos. Pero se puede hacer mucho más grande, mucho más intenso, con más información, como se merece el exilio cubano y la cultura cubana, de lo que tenemos. Y para eso hace falta la colaboración de todos los que creen que pueden colaborar. Una cosa que me impresionó a mí hoy, por supuesto, y que al público también, va a ser los salones dedicados al presidio, las reproducciones de las cárceles, pero la presencia hoy de presos políticos cubanos. Por ejemplo, tenemos a Ángel Pardo, 25 años en las cárceles de Castro. Veamos lo que dijo. ¿Cuánto tiempo estuvo usted preso? 24 años. 24 años. ¿Cree usted que el museo refleja el dolor, la lucha de ustedes en una proporción aceptable? Cómo no, hemos visto que el museo es un testimonio fehaciente de toda nuestra realidad,
de los maltratos sufridos en la prisión durante todos esos años. Vemos las celdas tapiadas, el paredón, y es bueno que las nuevas generaciones sepan en realidad lo que ha pasado, ha sido el presidio político cubano, que todavía está vigente y que siempre se mantiene ese régimen de tortura y de represión sobre los presos. Gracias a Marcel Felipe y a los organizadores de este museo, pues es un testimonio para que vean en realidad lo que ha sido Cuba. También la Cuba republicana, la Cuba próspera que ha sido destruida por el comunismo, y vean también cuáles han sido todos los horrores que se ha cometido durante todos estos 65 años de tiranía castrocomunista. Después, cuando regresemos de los comerciales, yo quiero poner el comentario de Ignacio Cuesta, un afrocubano que estuvo 29 años y 10 meses en las cárceles. Y es muy emocionante lo que cuenta sobre lo que ha visto del museo, porque él ha estado ahí ya varias veces, casi que ha participado. Bueno, él es voluntario del museo y va a ser uno de los tours de las cárceles, la va a dar él. ¿Y cuántos museos? La persona que te está dando el tour es una persona que estuvo ahí y que participó en los eventos que se están exponiendo en ese museo. ¿Cómo no? Bueno, vamos a una breve pausa, regresamos y recuerde que en la segunda parte usted va a poder anticipadamente ver salón por salón, no detalle por detalle, siempre es importante ir en persona, pues lo que muestra esta exhibición permanente del Museo de la Diáspora. Muy bien, hablábamos de la gran presencia de presos políticos ya de una avanzada edad, que se pasaron muchísimo tiempo en las cárceles y que han colaborado con el museo y que lo sienten como parte de su propia historia. Ignacio Cuesta, 29 años y 10 meses en las cárceles castristas. Veamos. ¿Cuánto tiempo estuvo usted preso? 24 años. 24 años. Es el otro, adelante. ¿Cuántos años estuvo usted preso? 29 años con 10 meses. 29 años y 10 meses, casi 30 años preso. ¿Cree que este museo recoge parte del sufrimiento y de la historia de ustedes? Sí, completamente. Aunque hay mucha gente que no ven las cosas todas completas, pero es que es imposible. Tantísimas cosas que pasaron en el presidio político cubano que pueda recogerse en una sola obra. Pero de todas maneras, yo lo que noto que faltaba esto en el exilio, ¿no? Faltaba recordar, porque la historia del presidio y la historia del exilio, la historia de la lucha. ¿Está contento con el museo? Sí, muy contento. Y hay que felicitar a Marcel. A Marcel. Y a todos los demás, ¿no? Y a todos los que han cooperado con él. A poner ante el público esta gran obra que va enseñando todas las barbaries que los comunistas han hecho en la República de Cuba. Esto es una obra magnífica y hay que felicitar a todos los que hicieron posible la inauguración de este acto. 29 años y 10 meses. ¿Usted estuvo preso más tiempo que Mandela? Sí, un poco más que Mandela, sí. El régimen castrista dice que ellos no son racistas. Bueno, que no me lo digan a mí, porque ahí me dieron golpe por negro. Y tú siendo negro tenías que simpatizar con la revolución cubana, con la revolución comunista, o no tenías derecho a nada. Y lo bueno que tienen ellos es que lo manifiestan, lo dicen. Con la revolución todo, sin la revolución nada. Tremendo testimonio, ¿no? Ignacio, nosotros le decimos el pichi. Ahí donde lo ves, lo que pasa es que él ya está cargado de años, pero ahí donde lo ves es escritor, él tiene un libro muy bonito. Verdaderamente es una gran y bella persona y es parte del orgullo que yo siento en haber hecho esta obra, que el presidio político cubano, que son los que me inspiraron junto con Más Canosa a los 19 años, cuando conocí a Renan Llanes, que era fundador de la Casa del Preso, que ellos ahora depositen esa confianza en mí para poder hacer esa historia y que formen parte del museo, porque él, como dije, es uno de los voluntarios que va a estar dando los tours de la prisión y explicándole a los turistas que vayan por ahí, a los escolares, cómo era eso. Así que son gente que están claros en sus convicciones,
y no se dejan engañar. Y por eso es que me da tanto orgullo que tener ese respaldo de parte de ellos. Pues, Juan Manuel, lo importante es dejar en claro que hoy se ha inaugurado para el museo, oficialmente con las autoridades correspondientes, pero que esa es la casa de todos los cubanos y de todos los latinos y de todo el mundo que esté interesado en conocer la historia del exilio, y que a partir de mañana va a estar abierta en horario normal y hasta fin de año no se cobrará nada, ¿verdad, Marcel? Hasta fin de año no vamos a cobrar nada. Queremos que estas Navidades, y una de las razones por las que nos apresuramos, porque siempre uno puede perfeccionar y mejorar esta obra, pero queríamos acabar de abrir en tiempo para las Navidades. Hay mucha gente que vienen, regresan a casa, mucho tiempo de familia juntos, de vacaciones. Queremos que el exilio aproveche. No, y el turismo que va a venir y que tiene la oportunidad. Y el turismo, sí. Y que aprovechen para ir ahora al museo. Como decía Carlos, necesitamos apoyo para ese museo, pero más allá del apoyo económico, que por supuesto que siempre hace falta, y pudiéramos abrir este museo, hacerlo más grande, pudiéramos hacer una copia de este museo y ponerlo en Washington, frente por frente a la embajada castrista, que es una cosa que me gustaría hacer. Pero además de todo eso, queremos ser el museo más visitado de Miami en los próximos 12 meses. Y necesitamos la ayuda del exilio cubano que nos ayude a cumplir con esa meta. Y eso es una forma de ayudarnos a conseguir el financiamiento y fondos que el museo necesita, pero además el prestigio y la necesidad y el mensaje que queremos mandar a todos. ¿Cuál es la hora, Marcel? ¿Desde mañana a qué hora se puede ir? A partir de mañana, todos los días, de 12 del día a 6 de la tarde, completamente gratis hasta el 31 de diciembre. ¿Incluye sábados y domingos? Incluyendo sábado, domingo, incluyendo lunes a viernes, todo el tiempo. Yo quisiera decir una cosa que he vuelto a observar hoy y que no deja de asombrarme, ¿no? Y es cuando veo a estos luchadores, o ahora mismo cuando salíamos veo a nuestro amigo, ¿no? La silla de ruedas, pero todavía con ganas de seguir luchando, y veo a estos señores hablando que pues, si tuvieron 30 años de cárcel y la revolución fue en el 59, pues es evidente que tenían 20 o tenían la edad que tuvieran, pero no pueden tener menos de 80 y algo. Es decir, ¿cómo es posible que la cárcel no los mató? O sea, ¿qué espíritu indomable tenía esta gente? Es decir, no es asombroso que haya estado 30 años, es asombroso que los haya sobrevivido y sea capaz de vivir con esa carga. Y ahí es donde uno se puede remontar incluso a las familias judías que vieron delante de sus ojos cómo desaparecían los otros familiares y cómo fueron capaces de sobreponerse a eso, cómo es de fuerte la mentalidad, cómo la capacidad que tenemos los seres humanos para olvidar lo malo, lo que no queremos, y ser capaces de construir lo bueno. O sea, es verdaderamente asombroso que toda esta gente, Marcel, tantos de ellos, tantos y tantos, hayan podido vivir tantos años fuera de Cuba y no hayan padecido las enfermedades que padecemos todos. Es decir, o sea, si sacamos el promedio de los presos políticos, a lo mejor nos asombramos que las ganas de vivir al llegar aquí les han hecho vivir en promedio más que los que hemos tenido en la vida normal. Ahora, yo vuelvo a destacar el valor estético, ¿no? Gratamente me ha sorprendido y eso es algo en lo que Carlos ha puesto un esfuerzo especial. Pero quería no olvidar al director de cine Lilo Vilaplana, que veo su mano ahí en muchísimas de las cosas que están expuestas. Le pregunté también. Adelante. No. Lilo, sé que has trabajado directamente en el montaje y me llama la atención de esta exposición el alto nivel estético y conceptual que tiene. Si pudieras explicarme cuál ha sido la idea. La idea era que las personas sintieran dentro de una película, que vieran cada espacio como un espacio independiente, como un espacio distinto, que cada momento no solamente sea leer una información, sino que revivieran la historia en esos espacios y también recoger toda la historia posible para que el mundo conociera la historia de Cuba, pero de primera mano y
de manera cinematográfica. Pero también veo que cada espacio es como una obra de arte, de cómo están colocados los monitores, cómo puede sumergirse, por ejemplo, en la parte del remolcador 13 de marzo, que veo que están bajo el agua, dan esa sensación, es un poquito como interactiva la exposición. Sí. Bueno, muy bien. Nos quedan unos segundos nada más. A continuación vamos a ver un recorrido, ¿no?, a grosso modo por los salones para que el público entienda por qué estamos pues poniendo en una dimensión muy especial. Es un recorrido virtual que se ha hecho entre ayer y hoy, en el que participan Cao y Marcel, que es lógicamente el que va explicando cada una de las salas, y es absolutamente recomendable que ustedes lo vean, porque van a poder tener una visión y sobre todo les van a entrar unas ganas tremendas de ir corriendo a enseñárselo a sus familiares e ir a verlo. Y de llevar a sus hijos para que la discusión que hay en la casa tenga un rostro. Ahí se le puede explicar, está abierto al público a partir de mañana, gratuito todo este fin de año. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hacer ese recorrido.